compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo y por eso convocamos a Florencia Sagasti desde el móvil. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, aquí estamos en medio de este evento que acaba de comenzar hace minutos nada más, con distintos representantes de Sonta Maldonado, Punta del Este, también del departamento, del municipio, el alcalde Andrés Jafif, y también otras autoridades que están aquí en la parte del público. Aquí estamos escuchando a Magdalena Fioretti Stern, que es vicepresidenta de Sonta Punta del Este, Maldonado, conversando, haciendo una introducción, un contexto de cuál es la situación de la organización a esta hora. En esta conferencia se va a estar realizando una conmemoración a los 30 años de poder mejorar la condición de las mujeres en la comunidad de esta organización. Contará con la presencia de autoridades, bueno, como decíamos también, del Correo Uruguayo, y es el lanzamiento de Mi Sello, que es un sello postal en estos 30 años justamente para este Correo Uruguayo. Vamos a ver después si conseguimos los testimonios cuando termine esta conferencia, este acto en conmemoración de estos 30 años, el lanzamiento del sello para el Correo Uruguayo de Sonta. Ya vemos esta imagen. Bueno, lo que observamos claramente, por lo menos la gente que se ve todas con tapabocas, importante, porque en realidad ahí está en un lugar cerrado, hay determinada cantidad de gente que uno podría considerar de que es mucha, la gente que está sentada en la mesa están a menos de 2 metros de distancia, pero absolutamente todos con barbijo, que de alguna manera es una protección importante. La gente que está allí en las sillas, hay algunas que han quedado vacías, respetando un poco la distancia, pero es importante que el 100% de quienes están allí usan barbijo, que eso es fundamental. Gracias, Florencia. Volvemos con ustedes más adelante para compartir algún testimonio de este lanzamiento del sello en el marco de estos 30 años de la lucha del Grupo Sonta en apoyo a la mujer y en contra de las malas condiciones de trabajo, entre otras cosas. Ahora vamos a recibir, como les adelantábamos, al diputado Frente Amplista por Maldonado, Eduardo Antonini. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Muy bien, un gusto, Marcelo, como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo lo llevó la pandemia? Bueno, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Ahí nos hemos tenido que acostumbrar al uso del tapaboca, nos hemos tenido que acostumbrar al... yo tengo en el auto alcohol en gel, alcohol en aerosol, porque claro, está en la calle, toca dinero, compra, todo ese tipo de precauciones se nos ahora, empiezo a sentir ahora algunas cosas como que se vienen las fiestas y todas las tradicionales despedidas y cosas como que ahora decir, bueno, está complicado, ¿no? Y creo que es un momento que tenemos que cuidarnos, poner todo el esfuerzo para cuidarnos entre todos. Sin duda, y ahora viene todo aquello de, bueno, las excusas para festejar, que todos, sobre fin de año, la agenda de todos se llena. Tengo un almuerzo acá, tengo una cena allá, tengo un ágape, tengo un cóctel, tengo un lanzamiento, tengo una despedida. Así durante, no sé, estamos 45 días tomando, comiendo y abrazándonos con gente. Bueno, todo eso ahora no se puede hacer, por lo menos hay que reducirlo a la minimísima expresión y eso indudablemente trae muchos cambios para lo que es el hábito de la gente. Y otra cosa, es una costumbre que tenemos los uruguayos del abrazo y del beso, que bueno, ahora en estos últimos tiempos tenemos que ser más cuidadosos, pero es un hábito nuestro y bueno, y eso también nos ha descolocado del... Sí, el ser humano es un ser sociable, ¿no? Exactamente. Se extraña el abrazo, se extraña esa... Pero además nosotros, los uruguayos, somos muy del abrazo y del beso, ¿no? Es decir, los europeos son más fríos, pero nosotros somos más... Yo creo que somos los más cálidos del continente, me animaría a decir, porque los argentinos no son tan así amigueros o tan besuqueros o abraceros como los uruguayos, pero bueno, es harina de otro costal. Diputado, uno de los temas que le queríamos preguntar, porque usted se reunió con el director nacional de casinos. Sí. Hay una cantidad de trabajadores del Casino Nogaró que están un poco colgados del pincel, no se sabe qué va a pasar. El otro día nos decían que el Casino Nogaró va a abrir, que van a retomar a su gente, que de repente se maneja la posibilidad de reubicarlos, pero tendría la consecuencia del desarraigo porque se irían para otro lugar. ¿Qué pudo rescatar de esa reunión? ¿Qué nos puede contar? Sí, básicamente eso, ¿no? La preocupación. Yo creo que ahí hay dos cosas centrales. La primera y la más importante es la fuente laboral, la estabilidad laboral y la estabilidad económica, que también influye en esto, de esos 56 funcionarios del Casino Nogaró. Que eso es la preocupación más grande. Yo me he reunido varias veces con ellos.
Y me voy a reunir ahora, no sé, creo que es esta tarde también, otra vez. Y lo otro es la sala de casinos como atractivo en sí, ¿no? Como atractivo turístico, como una sala emblema, ¿no?, de Punta del Este, que ha contribuido a esta rica historia que tiene nuestro balneario para posicionarlo como el destino internacional que es. El Nogaró tuvo mucho que ver en eso. Entonces también la inquietud de que, superado los problemas, el casino pueda abrir. Vamos ahora a la primera parte, los trabajadores. De lo que hemos podido conversar con el director de casino, es decir, bueno, lo que ya sabemos, está el litigio con la empresa privada que explota con el Estado eso, hay un par de litigios legales ahí que bueno, tendrán el tiempo que tiene la justicia. Eso va en contra de los trabajadores, va en contra de la propia Dirección Nacional de Casinos que pretende abrir el casino. Y mientras tanto hay que encontrarle una solución a los trabajadores. Hay diferentes vías que se han manejado, una de ellas es la reubicación, que tiene también parte de desarraigo, la otra es una reubicación rotativa, es decir, en grupos irlos rotando. Hay una propuesta de pasarlos a algunos funcionarios al Ministerio de Economía y Finanzas, algunas de las dependencias, a DGI, a Catastro, algunos de los lugares en los que se pueda necesitar gente. Se están manejando, hay una propuesta que se hizo en la DINATRA el otro día por parte de la Dirección de Casinos al gremio, que están estudiando ellos, que bueno, es una alternativa que pasa por eso, por reubicar algunos, temporalmente siempre hablamos, ¿no?, algunos funcionarios en la sala de Punta Shopping, que tampoco se puede llenar mucho porque desequilibra los ingresos también de los funcionarios de ahí. No convengamos que el ingreso de los funcionarios de casino es una pequeña parte, que es el sueldo, y el 70 y algo por ciento del componente del salario son lo que viene de ganancias, ¿no? Que no son fondo común. No, pero quiero decir, el sueldo se compone de dos partes. Claro, pero quiero decir que los funcionarios, no es que, bueno, independientemente de donde trabajen, No, en el reparto es de la van a ganancia salir. de cada sala. Claro. Claro, si usted pone 56 funcionarios más en la sala de Punta Shopping, baja el salario considerablemente de los funcionarios que están ahí. Hay que hacer algunos equilibrios, pero también habrá que hacer algunos sacrificios para que, bueno, en forma temporal se pueda. Lo más importante, me parece, es que hay intención de reabrir esa sala, por lo tanto habrá que encontrar la solución adecuada y que más le convenga obviamente a los trabajadores, donde creo que también algún sacrificio van a tener que hacer, porque no es que la estén pasando bien, porque ellos cobran el salario, pero el salario es muy bajo, muy bajo, apenas supera el mínimo nacional en la mayoría de los casos, ¿no? Mínimo nacional que está en unos 15.000 pesos. Sí, ellos superan un poco, creo que andan en 18, una cosa así. Sí, con 18.000 pesos es imposible vivir, ni que hablar si tienen que pagar un alquiler. Para usted, ¿por dónde pasa ese equilibrio y cuáles serían los sacrificios que hay que hacer? Bueno, yo eso preferiría dejarlo a que, ya que hay una propuesta hecha en la DINATRA, que los trabajadores respondan, ¿no? Que es lo que mejor. Pero bueno, sí, yo supongo que para conservar la fuente laboral, algún ejercicio capaz que de esos de rotación habría que hacer, pero bueno, lo van a decidir ellos, seguramente, o habrá alguna contrapropuesta. Creo que lo bueno es que hay interés de todos lados en que se solucione el tema, o por lo menos tenga una solución transitoria. Y la otra buena noticia es que la Dirección de Casinos está en sus planes abrir nuevamente el Nogaró en cuanto terminen los litigios legales, ¿no? Bueno, ojalá. ¿Es optimista usted en cuanto al futuro de esta situación? Y yo espero que sí, yo soy optimista por naturaleza, a veces la pifio, pero no, yo creo que va a haber un acuerdo de solución temporal que permita a los trabajadores tener más ingresos, porque en el medio de esto hay también un complemento de salario que fue ofrecido por la Dirección de Casinos, que fue firmado por el director de Casinos el 26 de agosto, pero todavía no ha llegado a efectivizarse en mano a los trabajadores. Eso genera también una angustia, ¿no? Fíjese que con un salario muy bajo se desequilibra la economía de estas familias, pero bueno, creo que
que va a haber alguna solución. Esperemos, prefiero que los trabajadores respondan ahora esa propuesta. Hay otra situación que también involucra a trabajadores, en este caso no 56, sino 130, y no de la Dirección Nacional de Casinos, sino de la construcción. Trabajadores que estaban al amparo de un contrato con la Intendencia en la construcción de viviendas de interés social y que, bueno, ahora la Intendencia anunció que no se les va a renovar el contrato. Hay una preocupación. Trascendió de que el diputado Rodrigo Blas había hecho una gestión con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y que había surgido un seguro de paro especial para esos 130 trabajadores. Usted hizo referencia en el Parlamento a este tema, que obviamente preocupa pensar en esa gente que quede sin trabajo, pero, no sé, hay como visiones o miradas encontradas entre el gobierno y la oposición. Sí, bueno, también es normal que entre gobierno y oposición haya miradas encontradas. ¿Y por qué no es normal que coincidan y que encuentren soluciones juntos? Bueno, Porque eso tiene que ser la excepción. Es lo que le quería decir. Mostraban la imagen de Álvaro Delgado de Presidencia, Ministro de Salud Pública, el Intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, Carolina Cosa, Intendente electa, en una mesa, y eso se resaltaba, como vean, ¿por qué eso tiene que ser la excepción? ¿Por qué no es la norma? Bueno, más allá de ideología, Santonini. Dos cosas, entonces le voy a pedir un minuto. Ayer despedimos en el Parlamento a varios legisladores de todos los partidos, del Frente Amplio y del Partido Nacional, que, bueno, pasaban a cumplir funciones como intendentes, ¿no? Haber sido electos intendentes, alcaldes en algunos casos, y un compañero nuestro de la bancada del Frente Amplio, del MPP de Canelones, que deja la Diputación para pasar a formar parte del equipo de gobierno de Yamandu Orsi, ¿no? Este compañero deja un cargo de electo de diputado para ir a... Y en su despedida... Como director general, por ejemplo. Como director general. Y el compañero decía una cosa muy especial. Esto que se está viviendo hoy acá, donde todos nos halagamos y resaltamos el buen diálogo que tenemos entre pasillos, el buen diálogo y las ganas y el esfuerzo que le ponemos, la buena onda trabajando en las comisiones, ¿por qué eso no explota y pasa por las paredes de este palacio, inunda la política nacional de eso y en vez de... Nadie supo contestar esa pregunta. Bueno, fue una apuesta. Yo soy una persona de tender puentes, ¿no? Entonces, creo que siempre que dinamitar los puentes es terrible para todos, porque las verdades se construyen entre todos. Obviamente que todo el mundo tiene su posición y todo el mundo representa algo o a alguien. Y está bien que así sea, pero yo creo que el diálogo apuesta al diálogo. A mí, con el caso concreto de los trabajadores, yo lo planteé en el Parlamento porque, es decir, son 130 personas, pero es más que 130 personas, son 130 familias, ¿no? Y a través de familia hay hijos, hay hijas, hay sueños, hay esperanza, hay estudio, hay, yo qué sé. La vida no es un número, ¿no? Yo creo que a veces nos acostumbramos a tratar números fríos y no pensar que a través de esos números hay personas. Y a mí lo que me duele en este caso es que la Intendencia tiene serios problemas económicos, ¿no? Por eso mismo no va a continuar con estos planes de vivienda por ahora. Y eso es un tema de otra discusión. Lo que yo digo es, hay que cortar por el lado más fino de la piola con los trabajadores de la construcción. No se puede recortar en otro lado. Hay que hacerlo por el lado más fino. Entonces, eso me pregunto. Después también propusimos una solución, porque, a ver, no es solamente criticar a la oposición, decir, bueno, está bien, no, bueno, la oposición somos nosotros. Criticar a la oposición, decir, bueno, pero acá hay una solución. Nosotros planteamos una solución porque están los dineros del Fondo de Gestión Territorial, a pesar de que algún director de la Intendencia ha salido en algún medio de prensa a decir que yo estoy equivocado, esos fondos estaban en los papeles porque en diciembre fueron llevados, se pidió para retirar esos dineros que necesita la anuencia de la Junta Departamental y al final nunca se retiró. Por lo tanto, en los papeles, esos dineros del Fondo de Gestión Territorial, para que la gente y la vecina del vecino entienda, son aquellos ingresos por retorno por mayor valor cuando hay algunas excepciones edilicias, ¿no? Eso que durante estos 5 años
el Partido Nacional los retiró, pero estaban y se acumularon y se venían pagando de los edificios que ya estaban en construcción. Entonces, ahí hay un dinero y el destino de los dineros del Fondo de Gestión Territorial es la construcción de vivienda de interés social. Entonces, ahí está perfecto y ahí los puede usar, suponiendo que sea que no tenga dinero la Intendencia para hacerlo. Ahí no tenga dinero en caja de fluido. Bueno, ahí tiene el dinero del Fondo de Gestión para poder aplicarlo. Eso es una solución. Yo creo que lo que hay aquí es una cuestión de voluntad política. Es decir, ¿por dónde recorto? Recorto por el lado más débil, y el lado más débil es 130 familias, mujeres y hombres, trabajadores de la construcción, pero que además afecta a las familias que están esperando que se termine esas viviendas para completar el realojo. Es decir, hay que cortar por el lado más débil, no se puede cortar por otro lado. Pero bueno, son visiones. Justamente, y yo otra vez pongo el ejemplo de la gente en su casa mirando un partido de tenis, porque yo escucho al diputado Eduardo Antonini y es absolutamente legítimo lo que está diciendo y además es una línea de razonamiento totalmente lógica. Del otro lado escucho al director al que usted hace referencia, que es Alejandro Lucich, que es el director de Vivienda y Desarrollo Barrial de la Intendencia, que de alguna manera respondió a justamente los dichos de Antonini. Pero Lucich, por ejemplo, ¿no? Digo, ahora la pelota fue para la otra cancha. Los trabajadores no son empleados de la Intendencia, sino que son contratados por un tercero que es quien tiene el nexo contractual con el Ejecutivo. Ese contrato, que usted recién señalaba, la Intendencia está en una situación económica complicada y como no tiene plata, por eso interrumpió. Eso es lo que dice usted, Antonini. Lo que dice Lucich, dice, ese contrato vence porque llega al final del periodo de gobierno y tras el cambio de mando y la puesta en marcha de los nuevos planes de vivienda, se revisará lo que pasará con esa obra. Una de las posibilidades es que el Ministerio de Vivienda se haga cargo de la finalización de las mismas, por ejemplo. Sí. Entonces, por eso, ahí Lucich le pega la pelota y va de vuelta a su cancha. Bueno, yo no voy a entrar en un ping-pong con el director Lucich. No, se trata de un ping-pong, se trata de... Lo que quiero decir la gente tiene que saber la verdad, y la verdad es una sola. La verdad, compuesta la verdad se construye siempre. Cuando nosotros construimos nuestra verdad y nuestro planteo, es el relato de lo que el director Lucich les dijo a los trabajadores. Eso es muy fácil porque se puede llamar a los trabajadores que están afectados, que protestaron frente a la Intendencia, y el director Lucich les dijo, bueno, el tema es que no hay plata para seguir. Entonces, si no lo digo yo, lo dicen ellos. Si después cambia la versión, es un tema que yo no voy a entrar en discusión. Algunos dichos que salieron publicados ayer en FM Gente. Yo no voy a entrar en discusión con el director Lucich. En todo caso, entraría en discusión con el intendente Antía para encontrar la solución. Y bueno, si la solución es un seguro de paro, a mí me queda un sabor amargo. Yo esperaba, y por eso le dije que yo soy optimista y a veces la pifio, yo esperaba un gesto de grandeza, ¿no? Porque también hay que recordar que se hacen campañas electorales. Entonces yo pensaba que si se hizo una campaña electoral diciendo que si volvía el intendente, volvía al trabajo, lo primero que va a hacer es dejar sin trabajo gente. Yo pensaba que esto era algún tire y que se iba a solucionar. Espero todavía que esto no termine en el seguro de paro, sino que termine en algún acuerdo. Igual eso era en el 2015, en esta campaña. Sí, en esta campaña era construir futuro, algo así. Yo, sinceramente, aplica exactamente. Las familias que están esperando para que se les terminen sus casas, ahí no hay mucho futuro, y el que se queda sin trabajo, mucho menos. Yo espero que prime la razón sobre algunas otras cosas. Todavía soy optimista. Después le digo si la pifié o no. Sin, digamos, aceptar lo que usted dice de que es un ping-pong, porque no es un ping-pong, simplemente se trata de hacer preguntas, porque usted en el Parlamento dijo de dónde se podían sacar los fondos para continuar con las obras. En este caso, la Intendencia de Maldonado tiene la posibilidad de utilizar los recursos del Fondo de Gestión Territorial, que es alimentado por el retorno por mayor valor. Eso es lo que usted propone, y desde cuando fueron a la Intendencia, bueno, ¿por qué no usan estos fondos? Lucich dijo que esos fondos ya se habían utilizado, y en parte para esta obra también, y que la Intendencia envió en su momento a la Junta la documentación con el movimiento de esa cuenta. Allí hay algo... ¿Cómo es la cosa? Porque los papeles hablan. Yo le puedo arrimar los papeles que enviaron la Intendencia en diciembre a la Junta departamental, y lo que dice es que hay dinero
muestran en qué gastaron, piden anuencia para gastar más dinero y dicen que han gastado parte de eso. O sea que plata hay. Para Bueno, esto habría, en este fondo hay. En los papeles de diciembre el dinero estaba. Y no puede haber pasado nada sin anuencia No, de la Junta. porque precisa anuencia de la Junta para gastarlo. Por eso, o sea que si usted en diciembre el dinero estaba, debería estar. Exacto. Porque no ha habido un trámite de la Junta que, no, la Junta aprobó que se usara para No, otra cosa. no La estaba. plata tiene que estar. Bueno, allí hay una información contrapuesta que, bueno, habría que ver otra vez lo mismo, ¿no? Desde la tribuna, ¿dónde está ese dinero, no? Según lo que dice Antonini, el dinero tiene que estar. Según lo que dice Lucic, el dinero no está. Bueno, en definitiva, es un problema importante. Y acá otra vez, lo mismo que hablábamos de la situación del Nogaró, que en este caso capaz que se multiplica más por lo que usted decía, porque no solamente estos 130 trabajadores con sus familias, sino que son todas las familias que quedan colgadas esperando esa vivienda que son para un realojo y todo lo que vos quieras. No es gente que está en situación de calle, pero es gente que se debe realojar y que tiene además Y que no están viviendo en las mejores una condiciones. expectativa de vida mejor, esperanzas de cambiar sus condiciones, o sea que es un tema bastante más complejo. También en esto usted es optimista de que haya alguna Yo espero opción que sí, porque que en definitiva si tienda... esa decisión me correspondiera a mí, en un ¿Qué hipotético haría caso, usted? Está bueno. y yo si tuviera y no tuviera dinero, tuviera que recortar, y recortaría en cargos de confianza, recortaría en gastos innecesarios, pero nunca recortaría en el trabajo y la mejor calidad de vida de la gente. Se puede cortar en otras cosas. Digo, la Intendencia de Maldonado es muy grande, abarca muchas cosas. Todas son importantes, pero más importante que trabajo, más importante que mejor calidad de vida para la gente que la necesita, bueno, son visiones. Yo creo que se podría recortar. Por ejemplo, hay un gasto excesivo, o por lo menos lo hubo en este periodo, todavía no sabemos por qué no asumió, hubo un gasto excesivo en cargos de confianza, millones de dólares en cargos de confianza, que bueno, se puede tener menos cargos y se puede usar ese dinero para algunas cosas que creo que son más prioritarias que otras, pero esa es una opinión mía. A pesar de que hay un contrato y ese contrato termina, y como, Sí, como todos los contratos, el No. contratista puede tener la opción de renovarlo o no. Claro. Pero El bueno, contrato termina porque termina el periodo de gobierno. eso está exactamente, claro. porque no Ahora, puede trascender al siguiente. no o sea, puede habría que trascender, pero renovarlo. es decir, lo que sucede normalmente es, cae hoy Y más si hay continuidad de claro, gobierno. cae hoy. No, pero además son programas de Estado. Yo creo que Claro. es más, por eso creo que es más importante decir, porque si el gobierno fuera de otro partido el que asume, viene con un compromiso. Está bien, cayó, pero estoy construyendo las viviendas, no las terminé, las estoy construyendo, renuevo para construir. Creo que son políticas de Estado. Usted no puede empezar, Marcelo, una carretera y se va de cambio de gobierno y el nuevo gobierno dice, no quiero hacer la carretera y la deja por la mitad. Bueno, con una casa es más importante todavía. Sí, ni que hablar. Antonini, le quiero preguntar también por esta solución tentativa de paliativa, ¿no? De declarar la emergencia turística. ¿Qué entiende usted por emergencia turística? O sea, ¿qué comprendería una declaración de emergencia Bueno, una turística? declaración de emergencia turística comprendería que el Estado entienda, porque el Estado, el gobierno nacional, el Estado, no ha entendido lo que le sucede al sector turístico. No ha logrado entenderlo. No sé por qué, pero no he logrado entenderlo. Nosotros tenemos en el sector turismo, desde el 13 de marzo, sectores que están completamente paralizados. Hay algunos servicios que con menos han funcionado, acá en la zona nuestra, por ejemplo, ¿no? En Maldonado tenemos algunos servicios gastronómicos que han funcionado, ¿no? con las medidas sanitarias correspondientes, tenemos alguna cuestión, algún hotel que ha venido trabajando, pero los transportistas, por ejemplo, los transportistas están muertos, están liquidados, no han podido trabajar desde el 13 de marzo, pero además no solo que no han podido trabajar, sino que han tenido que pagar los avales al Ministerio de Turismo por los vehículos. Han tenido que pagar Sí, los gastos como si estuviéramos en tiempo como si normal. estuviera. Pero usted tiene una empresa abierta pero no funcionando. Y eso el Estado, esa visión, la tiene que ver. Y digo los transportistas, a ver, el otro día me contaban, los taximetristas, tuvo 20 días un móvil en la parada del Enjoy, 20 días sin un pasaje, 20 días, Marcelo. Pagando patente, pagando seguro, Pagando leyes empleados. sociales. A ver, entonces hay sectores que están en crisis. Y lo que nosotros decimos es, cuando pasa una inclemencia climática
una helada, una sequía, una inundación en alguno de los departamentos y afecta al agro, el Estado enseguida decreta la emergencia para el sector agropecuario, la envía al Parlamento, el Parlamento la vota, votamos una, antes de la pandemia justamente habíamos votado una, creo que los primeros días de marzo, para algunos, había sequía en algunos departamentos, que incluía Maldonado, y se votó. Y entonces el Estado aparece con una batería de medidas, subsidios, cosas, y dice, bueno, no, hay que mantener el sector, usted perdió toda la producción, no puede, pero hay que mantener el sector. Y eso está perfecto. Ahora, ¿por qué no lo aplica para un sector que produce casi el 9%, es 8 y pico, casi el 9% del Producto Bruto de un país? Y que en algunos departamentos como Maldonado nos afecta a todo, porque el boliche de la esquina, el almacén de la esquina del barrio, no es un emprendimiento turístico, pero depende del turismo, porque ¿quién gasta el sueldo ahí? La mucama, el jardinero, el portero, bueno, el trabajador. Y si el trabajador del sector turístico, ¿no? Estamos sabiendo que no están tomando mucama, hay edificios que están despidiendo. Entonces, no hay una serie de medidas que incluyan. Las medidas que tomó el gobierno nosotros las apoyamos. Ayer, están bien, pero no alcanzan. No alcanzan. Ayer votamos y lo dijimos anoche en el Parlamento. Mire, anoche de madrugada tarde, como a las 2 de la mañana, se votó una exoneración del 10% del aporte patronal ahí del IVA para los hoteles. Se votó el otro artículo que comprendía para sacar, exonerar de impuestos a los... Del IRPF a los alquileres. A los alquileres. Está perfecto, pero no son suficientes. Entonces nos queda gente, y ahí vuelve a lo mismo. Cuando se nos queda gente por el camino, no son números. Usted dice, las agencias de turismo. Ayer recibía el sindicato de trabajadores de las agencias de turismo. Son más de 3.000. Las agencias de viaje. Ayer son más de 3.000. El 98% en seguro paro. Más de 3.000 personas. Más de 3.000 personas. Y de vuelta lo mismo con el seguro de paro. El salario de los trabajadores de ese sector es un salario bajo, lo que ganan es la comisión de la venta. No ganan comisión de venta porque no venden nada, está cerrado, seguro de paro, cobran la mitad. ¿No? A ver, esa es la realidad. Y fíjese que también yo estoy hablando de los trabajadores que hay, más de 3.000, que son personas, que son familias atrás. Están los dueños de las agencias de viaje, que también, es decir, no pueden hacer nada, están cerrados. Entonces, lo que digo es, desembarquemos con una batería de medidas, vengo trabajando en eso, que digan, bueno, ¿cuál es el sentido? El sentido es, ninguna empresa cierre, porque empresa que cierra no vuelve a abrir, ningún trabajador quede sin trabajo, porque después que un trabajador pierde trabajo en el rubro, difícil lo recupera, o por lo menos en el corto plazo. Hay un incentivo mayor para que retomen trabajadores, ¿no? Exacto, es decir, una batería de medidas que haga que las empresas que no cierren, que puedan seguir subsistiendo, que la infraestructura turística se mantenga, para el día después seguir andando. Porque si usted entra a sumar y dice, hay 3.000 y pico de funcionarios de las agencias de viaje, más los dueños de esas empresas. Los transportistas, ¿cuántos son en todo el país? Son unos cuantos. Los empleados, los dueños de esas empresas. Y seguimos, es decir, se nos cae una parte importante. Y acá en Maldonado lo sentimos todos. Creo que la mejor explicación es trasladarlo para Maldonado. En Flores no pasó. En Flores las vacas siguieron comiendo pasto y engordando y la soja siguió creciendo. No hubo incidencia. Acá sí. Y lo que va a ser con una temporada que también es imposible que sea, ojalá que no sea una buena temporada, porque con las fronteras cerradas, con el turismo pero no interno, hemos tenido buenas temporadas con fronteras abiertas, no podemos pretender, porque además nuestro país, principal emisor de turistas, que es Argentina, además de estar las fronteras cerradas, está la miseria. Exacto. Si levantáramos la barrera de fronteras, me gustaría saber cuántos argentinos podrían venir a Punta del Este con la diferencia cambiaria que tienen. No, pero además tenemos otro tema que es muy interesante ahí y que no está siendo tomado en cuenta y que creo que debería ser parte de esta emergencia, porque nos afecta principalmente a Maldonado y a Colonia. Y es decir, los propietarios, no están pudiendo venir. Y yo creo que habría que habilitar con todas las medidas sanitarias correspondientes que quienes son propietarios puedan venir a ocupar sus viviendas. Porque además a nosotros eso nos afecta a la economía. Fíjese, si usted tiene un edificio, que la mayoría acá, los apartamentos son argentinos, no pueden venir
sin trabajo la mucama, el portero, el electricista, el mantenimiento, el jardinero. ¿Cómo nos afecta eso a la economía? Pero ¿cómo le afecta a la economía a la Intendencia de Maldonado si esa gente no viene a pagar sus impuestos? ¿Cómo no van a pagar? No, pero lo que estoy diciendo es... Porque hoy pagar se paga electrónicamente. sí, Alguien sí. dice, bueno, y los argentinos no los dejan venir ni siquiera a No, pagar sus tributos. pero pagan lo por que pasa es internet. que por internet se paga, pero electrónicamente las transacciones, que por las medidas que ha puesto el gobierno argentino, tienen que pagar unas Sí. sumas bastante importantes más de la que gastan. Pero entonces creo ahí, es una propuesta también de la Cámara Empresarial de Maldonado, que yo creo que estoy de acuerdo, con las medidas sanitarias correspondientes, quienes son propietarios en Uruguay, tienen que habilitársele para que puedan venir. Porque además eso es trabajo para nosotros también, ¿no? Creo que estaba arriba de la mesa el análisis de crear burbujas para los propietarios, además de que son poseedores de un derecho indiscutible de venir a su propiedad, pero bueno, también estamos en una situación excepcional donde muchos tenemos muchos derechos y sin embargo no los podemos ejercer por un bien mayor que es el cuidar la salud. Usted hablaba de esas baterías anunciadas en el marco del Plan Verano que más que nada apunta a incentivar el turismo interno, es decir, que son beneficios que Sí. van al turista, pero el tema son los trabajadores y muchos han venido a hablar conmigo por trabajar aquí, como han hablado con Eduardo Antonini porque es legislador y también fue edil. Dicen, está todo bien, entendemos la pandemia, entendemos una medida, están de acuerdo en haber cerrado las fronteras, el tema es que nos tiene que dar una mano, que no pasa por incentivar al turismo, que el interno no va a llenar la copa, va a ser mejor que nada, pero no va a llenar la copa. El tema es que no nos hacen ningún tipo de exoneración a nosotros. Tenemos que pagar BPS, DGI, patente, seguro. Hay alguien que se me personó el otro día, poco menos que al borde de las lágrimas, diciendo ya no sé qué hacer porque el pesito que tenía me lo comí. En estos 8 meses me comí, no me queda nada. Lo próximo que puedo hacer es vender mi vehículo. Hay empresas de transporte que se comieron todos sus ahorros, empresas de transporte con respaldo y empezaron a vender las unidades como para poder generar algún recurso más para poder vivir. Entonces justamente lo que decía el diputado Antonini, capaz que el Estado, tanto dinero que está gastando en esta pandemia, podría haber dicho, bueno, hagamos un esfuerzo más, esto lo digo de atrevido, vamos a subsidiar a esta gente, vamos a perdonarles, de repente BPS, DGI, porque es gente que tiene que hacer frente a sus gastos y no está generando un solo centavo. Entonces, generar un poco más de empatía y de comprensión en ese sentido, se lo hemos preguntado al ministro de Turismo, pero bueno, no está en su área este tema, está en economía, obviamente, pero parecería que por allí pasaría un poco más darle una mano a estas empresas, ¿no? Yo creo que así textual, Marcelo. Empresas y trabajadores. Textual, es así lo que claramente lo que dijiste. Es decir, el Estado tiene que aterrizar y decir, bueno, acá hay un sector que está en graves problemas, que representa casi el 9% del Producto Bruto de este país. Necesita una mirada especial, transitoriamente hasta que salgamos, necesita una mirada especial. Las medidas que tomó el gobierno, que nosotros dijimos están bien, pero son insuficientes, salvo la de anoche, la de exonerar de aporte al alquiler, de impuesto de IRPF, al alquiler por temporada, salvo esa, todas las otras eran las mismas que se aplicaban para la temporada 2019, y la temporada 2019 no era lo mismo que esto. Pero no para los turistas uruguayos. No, para los turistas extranjeros. Por eso, ahora eran las mismas. Lo que tanto ahora para los reclamamos, uruguayos. bueno, los beneficios que le damos a los extranjeros, Claro, vamos a dárselo a los uruguayos. Pero no los tenemos, pero Y se les han pero dado. son pocos. Sí, pero pocos. Porque yo digo, son insuficientes porque no tiene exactamente la devolución total del IVA. A ver, si apostamos al turismo interno, hagámoslo, porque afecta al bolsillo del uruguayo, es decir, no es lo mismo que algo te cueste 22% menos, ¿no? El almuerzo, el hotel, la Sí, comida, cualquier gasto. lo que hagas. Entonces, hay que mirar qué es lo que hacen los uruguayos. Los uruguayos hacen turismo, cuando los que hacen turismo interno se mueven en vehículo propio. Y ahí hay que ver el tema del combustible, el precio del combustible. Ahí hay que ver el tema de los peajes. Los peajes no solo valen carísimos, sino que van a subir en vez de decir, bueno, mantenemos o damos a los turistas uruguayos una apuesta para que... Ahí van las medidas para promover. Ahora, las medidas para subsidiar son las que tienen que llegar. Y el Estado tiene que tener alguna renuncia fiscal. Decir, está bien, deje de cobrarle el BPS, deje de cobrarle la DGI, deje de cobrarle los cargos fijos, que usted paga una empresa cerrada. Sí, Usted cerrado, paga sí. cargos fijos Facturación cero. de luz, enorme.
de agua, quiere que le diga al Maldonado, bueno, que además tenemos la tarifa 9, ¿y cuánto paga? Y usted tiene su empresa cerrada, sale plata, ¿y hasta cuándo le va a salir plata? Está condenado a cerrar, y esa empresa, eso es lo que tenemos que evitar, que quede gente por el camino. No pueden quedar ni empresarios ni trabajadores. En Maldonado no puede quedar nadie por el camino. Por eso es parte de la declaración de emergencia, que además es focalizada, es Colonia, Rocha, Maldonado, Paysandú, ¿no? Es decir, porque después, bueno, hay turismo interno, sí, puede un poco en la costa en Canelones, que Sí, hay bastante en la costa de Canelones, pero puede ser algo en 33, puede sí, ser algo... Montevideo, algo, pero es focalizado. Pero hay lugares en que se nos va la vida como Maldonado. Mire, Maldonado y Colonia son los más afectados. Totalmente. Y ahí el Estado tiene que estar, porque bueno, ¿por qué está en economía? Dice usted, porque acá el problema, y ahí sí tenemos una grave diferencia, una diferencia de visión, es, por un lado, uno prioriza el déficit fiscal y el equilibrio fiscal, y por el otro lado, nosotros decimos, está bien, en esta situación de emergencia, el equilibrio fiscal no importa, importan las personas, y lo que tenemos que salvar son las personas, que son miles y miles de personas que están afectadas por el sector turismo. Ahí es donde tenemos que venir. La verdad, esa es la diferencia entre el equilibrio fiscal y la vida de las personas. Diputado Antonini, le agradezco mucho que haya estado de vuelta conversando con nosotros. Un gusto recibirlo acá y bueno, siempre las órdenes. Bueno, un gusto, Marcelo, y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Vamos nuevamente con nuestro móvil. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Sí, como les adelantamos más temprano, seguimos aquí en el espacio Borlero en el marco de la conmemoración de los 30 años de Sonta Maldonado Punta del Este. Y para conversar ahora sí, después de este acto de lanzamiento del sello para el Correo Uruguayo, estamos con Magdalena Fioriti, que es la vicepresidenta justamente de Sonta Maldonado Punta del Este, y también el coronel Rafael Navarrine, que es presidente del Correo Uruguayo. Bueno, muchas gracias a ambos por recibirnos y felicitaciones, ¿no?, por este vínculo y este gran paso que dieron hoy. Muchas gracias. Para nosotros era como un ideal poder tener Sonta, un sello que nos representara por todo lo que significa culturalmente y las posibilidades de darnos a conocer también a nivel mundial que existe, pertenecemos a Sonta Internacional, pero bueno, desde Uruguay poder estar posicionado a nivel internacional, y eso fue logrado gracias a la amabilidad del presidente y al altruismo, que rápidamente fuimos saltando obstáculos con su ayuda para poder lograr y concretar en el día de hoy, que es en el mes del aniversario de Sonta. Es una alegría enorme que las autoridades del Correo hayan venido hasta Punta del Este a este lanzamiento. Bueno, una fecha muy especial también por los 30 años, poder hacer este lanzamiento. 30 años tratando de mejorar la condición de la mujer en el departamento a través de la cultura, a través de talleres, cursos, asistencia en la Casa del Centro Sonta, muchas actividades que se han ido desarrollando y que se continúan desarrollando. ¿Cómo se realizan las actividades? ¿Cómo se planean las actividades para los próximos días? ¿Ya si se puede ir adelantando algo? Sí, tenemos el día 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia a nivel mundial, donde vamos a hacer el lanzamiento en los autobuses locales, un sticker en la parte posterior, gracias a la gentileza del CODESA y de Guscapar y de la Intendencia de Maldonado, donde en el recorrido se va a poder ver un eslogan, teléfono y lugares a donde concurrir en caso de violencia. Eso va a circular hasta marzo probablemente. ¿Qué importancia tiene también para el Correo Uruguayo poder sumarse a esta iniciativa del sello de Sonta? Sí, verdaderamente para el Correo es motivo de particular alegría poder de alguna manera homenajear a esta obra tan solidaria, tan importante a nivel de Maldonado departamento, ¿verdad?, donde brindan un servicio tan importante para esas mujeres con grandes problemas. ¿Qué rol cumple este sello de Sonta en el Correo? ¿Cómo puede acceder la gente para explicar un poquito? Bueno, este sello pasa a formar parte de ese homenaje y bueno, y dentro de lo que es la filatelia, es ese embajador itinerante que son los sellos, para los cuales no hay ni fronteras ni barreras de ningún tipo. Entonces, bueno, es un grano de arena que el Correo aporta en un justo y merecido homenaje para que la presencia de Sonta esté en ese sello, no solo a nivel local, departamental, sino también a nivel del mundo. Bueno, hoy se hizo la entrega oficial de los primeros sellos, ¿no? Y Canal 11 ya les contamos que nos mandaron uno para el canal.
Cómo no, con mucho gusto. Siempre nos acompañan en todas las actividades y con mucho afecto es que le obsequiamos el sobre matasellado, que es lo primero, que para el correo y para nosotros es una alegría. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y felicitaciones, la verdad, por esta campaña. Muchas gracias a ti por estar siempre. Gracias a ustedes y bueno, para nosotros, reitero, un placer poder acompañar a este grupo de personas que tanto aportan al departamento. Bueno, ya saben, entonces vimos el sello de Sonta Maldonado cuando tenemos que hacer algún envío del correo uruguayo para poder también sumarnos y aportar en esta causa tan importante que ya hace 30 años viene trabajando no solo en el departamento, sino en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias Florencia por esta información allí desde ANCAP Gorlero. Volvemos con ustedes más adelante. Tenemos que hacer una pausa. ¿Qué hora es? 11:57, ya volvemos.